Pues nada, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas. Hoy para seguir con este pequeño libro de Juan Eslava Galán, tan solo 655 páginas, que bueno, no sé por qué hay gente que parece que se asusta, pero le hemos dedicado justamente cuatro sesiones. Esta es la segunda sesión y vamos a arrancar con el capítulo 34, Casa de Contratación, que justo después de la muerte de Colón, digamos que hemos terminado el periodo primero, digamos, entramos al capítulo 34 y vamos a llegar hasta el 64, si no me equivoco, o 65. Bueno, pues la casa de contratación, la empresa de América cogió tal volumen que los reyes ordenaron la creación de una administración específica de todo lo relacionado con las nuevas tierras y sus oportunidades comerciales, ¿no? La casa de contratación, que fue fundada en Sevilla en 1503, mudándose a Cádiz en 1717, por una cuestión de navegación del río, ¿no? Que ya los barcos eran demasiado grandes y no admitía ese calado. Bueno, no sé si vosotros habéis visitado la Casa de la Contratación en Sevilla, pero es interesante. Debería ir de nuevo. Cuando yo fui, no me acuerdo haber visto tantos, disfrutado como podría disfrutar ahora después de haber leído este libro. Tenemos derecho, siguiente capítulo, dice: la reina Isabel fue la gran defensora de la igualdad de derechos y obligaciones de los nuevos súbditos que habitaban las Indias frente a sus pares españoles, previa conversión a la fe católica. La tarea evangelizadora se articuló mediante el sistema de las encomiendas, con un papel central de las órdenes de los dominicos y franciscanos. Justamente ahí entonces viene un capítulo sobre el Sermón de Montesinos, en el cual Eslava Galán hace referencia al papel clave de los dominicos en la defensa de los derechos de los indios, y hace referencia a un sermón famoso de Fray Antón Montesinos, de 1511, que yo he buscado y efectivamente hay esculturas de Fray Antón Montesinos, pero no son esculturas que estén en España, están en Latinoamérica, ¿no? Están, por ejemplo, en Santo Domingo. Y bueno, yo quería hacer la primera pregunta de hoy, que es: ¿qué valoración hacéis del papel de la Iglesia Católica en la conquista? No sé si alguien se anima, porque digamos, leyendo este libro parece que hay como una reivindicación de su papel. Parece que si hay un elemento que tira para el lado positivo, fue la religión y ciertas órdenes religiosas. Y este autor lo presenta así. ¿Qué opinión tenéis? Julio. Bueno, pues como muchas cosas de las que se plantean en el libro, pues es un tema complejo. Es decir, definir el papel de la Iglesia en América Latina no se puede hacer con un calificativo, porque hubo muchos momentos, hubo muchas iglesias en América Latina, y claro, muchos aspectos de la Iglesia según las órdenes religiosas, según los momentos, según los individuos. Así que había muchos frailes pues, totalmente vinculados a los encomenderos, y había otros pues, que fueron tremendamente críticos. Y había órdenes más o menos complacientes y otras, como los franciscanos, y otras muy alternativas, como los jesuitas, ¿no? Sobre todo en el tema de las misiones, que luego comenta más adelante. De manera que no es sencillo. Sí es verdad que en muchos casos la Iglesia fue la justificación de los encomenderos, de los que iban allí a simplemente hacer negocio, esclavizar a la población, y simplemente con la justificación de que viniera el domingo por la mañana el prisionero más próximo, le dijera 4 palabras que los indios probablemente no entendían, y ya con eso estaba justificada el trabajo de la semana siguiente. Eso ocurrió con demasiada frecuencia, ¿no? Y los propios miembros de estas órdenes pues colaboran con esta situación. Pero también es verdad que la Iglesia, digamos, fue protagonista en algunos de las respuestas, de los comentarios que has hecho antes en la lectura, sobre las leyes que se establecieron en España. Y las primeras leyes de Indias pues son, desde luego, debidas a la presión de muchos miembros de la Iglesia. Y eso pues también es un dato que hay que tener en cuenta.
Sí, supongo que el papel era distinto de los que estaban aquí, ¿no? Que, como dices, Julio, pues hacían las leyes y lo veían todo desde la distancia, desde una teoría, y los que estaban allí al final lo plantean el propio libro así como muy de pasada y muy a pinceladas, ¿no? Pero que acababan siendo eso, pues la justificación de lo que ocurría ahí, fuese una cosa u otra, porque estabas allí. Sí, esto que dices es interesante porque yo qué sé, ahí yo creo que incluso una forma de compararlo con la situación actual de la Iglesia católica en Europa, en Occidente y en América. Es decir, que las posturas, incluso en el siglo XX, el siglo XXI, que han tenido la Iglesia Católica en América Latina han sido muy distintas a las que las mismas órdenes religiosas tenían aquí. Los jesuitas, por ejemplo, bueno, recordamos el caso del padre Yacuría recientemente, que bueno, no gozaba de demasiada buena imagen entre los jesuitas de aquí. Bueno, y todo lo que ha significado la teoría de la liberación en Brasil y en el resto de los países, pues desde luego no ha sido, en fin, del agrado del papado en la época de Juan Pablo II y tal, bueno, pues de los responsables de la Iglesia Católica en Europa, ¿no? Y esto posiblemente sea un reflejo actual, contemporáneo nuestro, de algo que se producía también en aquella época. Yo creo que efectivamente la gente que andaba por allí a pie de los hechos, pues lógicamente tenía una conciencia y una sensibilidad muy distinta de lo que tú dices, ¿no? De lo que se cocía aquí en Europa, ¿no? Donde bueno, pues, veían lo que pasaba simplemente por los escritos que mandaban desde allí. Yo pienso que así como quizá la generalidad era de gente más eh, funcional al objetivo de la conquista, otros frailes y otros miembros de la iglesia tenían una fe más real y les chirriaba muchísimo lo que veían y lo denunciaban. Y ahí me parece que está el aspecto positivo, como por ejemplo de este fray Antonio Montesinos, bueno, que por lo visto fue el que convirtió a esa línea dura de defensa de los indios a Bartolomé de las Casas también, como su mentor. Entonces, bueno, aquí aparecen unos personajes que apoyados en su fe están viendo que, oye, esto es una bestialidad y cuestionan el modelo. A mí me parece que son personajes interesantes. Es decir, por ejemplo, el sermón famoso, que dice, estos no son hombres, continuó, con estos no se deben guardar y cumplir los preceptos de caridad y de justicia. Estos no tenían sus tierras propias y sus señores y señoríos. ¿Nos han ofendido en algo? ¿No estamos obligados a predicarles la ley de Cristo y trabajar con toda la diligencia de convertirlos? Todos estáis en pecado mortal, bla, bla, bueno, amenazó a todos a que se vayan al infierno. No sé, bueno, parece, no me parece bastante interesante esta figura. En fin, seguimos. Las leyes de Indias. Bueno, la actitud de la corona española era de fomento de la igualdad e integración con las poblaciones locales, principio que se plasmó con las leyes de Burgos en 1512. Sin embargo, nos cuenta Slava Galán, una cosa eran las medidas que se adoptaban desde España y otra su implementación en América, donde los encomenderos abusaban de los indios sin ser castigados por ello. Ante la imposibilidad de controlar el sistema de las encomiendas, en 1547 Carlos V dio por terminado este sistema, prohibiéndose toda forma de servidumbre o esclavitud. Y ahí viene un apartado también polémico, que es la extinción de los taínos, etnocidio o pandemia. Y en este apartado Slava Galán niega que la extinción de los taínos se hubiese debido a un exterminio, sino a un proceso de disolución, y él dice, en el intenso mestizaje de la conquista. Respecto a la crítica que se realiza a los conquistadores por haber llevado la viruela o la difteria a América, Slava Galán replica diciendo que también trajeron de allí otras enfermedades, como por ejemplo la sífilis, desconocida en Europa hasta entonces. Es decir, que apela al y tú más, ¿no? Nosotros llevamos dos y trajimos una. No estoy seguro qué es lo que cuenta más.
Yo quería preguntar, ¿estás de acuerdo con Slava Galán en interpretar la conquista como un proceso de mestizaje cultural? Pues yo creo que nosotros terminamos de leer este libro y salimos a abrazar a todos los conquistadores. Con una pequeña, así, reprimenda, pero breve, breve. Y además con la bendición de la iglesia. Pero luego habla de las posturas con los perros, describe batallas. Es decir, bueno, supongo que cuando no había batallas, el mestizaje era parte de la conquista. Siempre ha sido parte de la conquista, ¿no? Habla de harenes, no habla de relación de iguales. Por Y el tanto, mestizaje era inevitable porque evidentemente las indias tenían un poder de atracción enorme, exacto, pero no era una relación de iguales. exacto. Era una relación de sometimiento. Es que, Pero bueno, en realidad lo que tenían los españoles allí, los conquistadores, por llamarles de alguna forma concreta, eran pequeños harenes. Entonces, hablar de que esto era mestizaje, pues me parece que es una broma, en fin, bastante poco seria, ¿no? No, era mestizaje. Bueno, hubo después, con Cortés, las cosas posiblemente tuvieron algunos perfiles diferentes. Ya supongo que más adelante hablaremos sí. de ese tema, ¿no? Pero desde luego lo que ocurrió en Cuba, en la Española y todo esto con los taínos y esto, pues fue simplemente un exterminio. Pero además, una de las cosas que hacían los encomenderos y sobre todo en el trabajo de las minas, que es un tema no cita prácticamente el autor, pero es muy interesante, era separar a los varones de las hembras. Es decir, uno de los problemas, además de las enfermedades, además de los suicidios que se produjeron, fue que no había procreación por parte de los indios, porque los varones iban a trabajar a las minas o trabajaban en ese trabajo obligatorio que se llamaba la mita, y las hembras estaban pues en los harenes de los conquistadores. Entonces, pues se juntaron muchos factores. Efectivamente, las infecciones fueron terribles, terribles. El sarampión, sobre todo la viruela, pero también la peste, bueno, muchas. El suicidio. O sea, muchos indios vieron su situación tan sin sentido que el nivel de suicidio fue tremendamente alto. Claro, esto es difícil de cuantificar, pero sería así. Entonces, hablar de mestizaje en esta situación, pues parece una broma. Es una broma. Claro, es de mestizaje, porque se liaban con decenas de indias y, claro, pues tenían pues 30, 40 hijos cada uno. Sí. Sí. Yo pienso que cierto mestizaje hubo, no en la primera generación, pero lo que está claro es que la población hispanoamericana deriva del mestizaje entre los españoles y los indios. Esto no ha ocurrido en África. Con el reparto de África, incluso con la conquista del oeste americano, poco vemos del mestizaje entre los indios apaches y los ingleses. Sin embargo, la colonización española, no voy a decir que en una primera generación llevaba un mestizaje, pero yo creo que a la larga sí fue un mestizaje. Sí ha habido mestizaje a largo plazo, no ya digo la primera generación con aquella tribu de gente que fue a descubrir las Indias, pero yo creo que a la larga sí es cierto que la población hispanoamericana es descendiente en parte de aquellos indios y estos españoles, a mí, en mi opinión. Hay que analizar región por indios. región, porque México sin duda es un mestizaje, pero Argentina, por ejemplo, es un exterminio. Sí. No dejaron ni un indio. Al fin del siglo XIX se pagaban recompensas por la cabeza de los indios que matase, se organizaban expediciones a la Patagonia para aniquilar indios y barrieron el país, no quedó nada. Quedó una breve representación en el borde así de andino, en el norte, en algún sitio, pero mínimo. Tan mínimo que no ha habido ningún tipo de reivindicación, salvo ahora quizás
cultísimamente los mapuches, pero son hiperminoritarios. Es decir, no existió ese conflicto porque acabaron con la población local, no quedó nadie. De hecho, nosotros, digamos, no sé, bueno, yo lo vivo en persona, pero, digamos, tenemos mucha más presencia europea en nuestros antepasados que local, no tenemos prácticamente nadie. Es increíble. Pero justo en Argentina el proceso más intenso fue después de la independencia. Sí, O sea, sí, el sí, claro, exterminio de claro. los indios fue ya una vez Sí, 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 pasado sí. San Martín por allí. Es verdad, claro, claro, no lo dije y es fundamental. Es así, es así. Pues nada, seguimos. Barbacoa de españoles. Retomando el relato cronológico, Eslava Galán explica cómo Fernando el Católico envía a Díaz de Solís y a Pinzón a buscar el paso al Pacífico, y estos pasan 14 meses explorando sin resultado. 4 años después, al conocer las exploraciones más al sur que estaban realizando los portugueses, Fernando ordenó a Solís hacer una exploración secreta, es decir, que no se supiese que iba en nombre del rey, y lo llevó a descubrir el río de la Plata, donde murió en una emboscada de los indios. Fíjese usted el servicio. Parte de los sobrevivientes de la expedición de Solís se instalaron en la isla de Santa Catalina bajo el mando de un portugués, Alejo García. Este entabló buenas relaciones con los indios locales y fue conformando un contingente con el que fue avanzando hacia el norte y logró llegar a la mítica Sierra de la Plata, en el Alto Perú, y por lo visto hacerse millonario. Hizo una gran fortuna, aunque tuvo un final trágico cuando estaba ya regresando. Fue asesinado por los propios indios que lo acompañaban para quitarle el botín que tenía. Sebastián Caboto intentó seguir su senda vía fluvial, remontando el río de la Plata, porque pensaban que a través del río llegarían, pero encontró un escollo insalvable en los altos de Yacyretá a Pipe. Al regresar a España, le informó al emperador Carlos V de las historias de la Sierra de la Plata y la fortuna que había conseguido Alejo García. Entonces esto ya puso en órbita a todos, vamos para allá. El río de la Plata. Entonces Carlos V decide poblar la desembocadura del río de la Plata porque la consideraba estratégica, justamente porque pensaba que era una ruta hacia el Alto Perú y a la Sierra de la Plata. Envía a Pedro de Mendoza, que en 1537 realiza la primera fundación de Buenos Aires. Este dato me lo sé, porque lo estudias, te lo sabes bien. La primera fundación del 37, la segunda fundación es del 1580, todo eso lo tengo grabado. Pequeños datos. En la expansión hacia el interior, Domingo de Irala juega un papel importante como gobernador de Paraguay entre 1539 y 1556, con una estrategia basada en emparentarse con los indios. Eso me parece bastante inteligente. Dice, en el gobierno posterior de Hernandarias, en 1592-1618, comenzaron a establecerse las reducciones jesuíticas en Paraguay, que civilizaron y evangelizaron a 250.000 de guaraníes sin explotarlos, dice Eslava Galán. Los jesuitas fueron expulsados en 1767 tras el reparto del territorio entre España y Portugal. Y aquí Eslava Galán dice, para una cosa que estábamos haciendo bien, es decir, reivindicación del papel de los jesuitas a tope. Y a mí me gustaría preguntar, ¿fueron las misiones jesuíticas un modelo civilizatorio tan positivo como defiende Eslava Galán? Y si lo fueron, ¿por qué? A ver si es que Eslava Galán estudió en los jesuitas. Tiene toda la pinta. Bueno, normalmente los antiguos alumnos les tienen un afecto regular. ¿Tenéis alguna opinión? Sí, Julio. Sí, ahí, yo creo que ha sido una de las experiencias interesantes. Yo estoy de acuerdo ahí con el autor de que para una cosa que hicimos bien, ¿no? Sí, se hizo bastante bien. Los jesuitas yo creo que tuvieron una actitud dentro de su forma de actuar
pues yo creo que muy interesante, muy interesante. Yo creo que es un ejemplo que se ha estudiado mucho, ¿no? Y supongo que tanto en Paraguay como en Argentina, los países donde se afectó, en Sí. Brasil también hubo algunas misiones de estas, pues es un tema, yo creo que bien reconocido. Yo hace poco tiempo leía un trabajo que han hecho algunos autores, bueno, pues de norteamericanos, pero de origen argentino, historiadores, que han estudiado la situación actual. Es muy interesante esto. La situación actual de la población descendiente de aquellos guaraníes que fueron en fin, miembros de estas misiones jesuíticas, y en la actualidad, en el siglo XXI, los habitantes descendientes de aquella población, que dejaron de tener relaciones en la misión hace ya 250 años, son aproximadamente un 10% más avanzados desde el punto de vista económico, cultural, que sus vecinos. Es decir, que gente incluso con relativa proximidad. Incluso gente que había estado vinculado a otras misiones de otras órdenes como los franciscanos. Lo atribuyen al factor humano, al factor cultural. Es decir, que ahí se sembró una educación, una formación, tanto desde el punto de vista alfabético, pero también desde el punto de vista musical, desde el punto de vista artesanal, agrícola. Es decir, que los jesuitas transmitían una formación muy amplia a la gente que participaba en estas misiones, y todo eso ha dejado una huella muy profunda. Muy profunda. De alguna manera, esto nos lleva también a algunos aspectos que se han debatido en otras jornadas en este foro, que la cultura tiene una importancia a largo plazo fundamental en el desarrollo cultural, en el desarrollo económico, en el desarrollo humano de las sociedades. Aquí, este ejemplo que se ha estudiado de una manera así muy científica, muy meticulosa, pues demuestra que la huella cultural que se produjo allí, que afectó a la agricultura, a la artesanía, a la música, a lo militar, es decir, que las misiones también tienen un aspecto militar muy interesante, pues ha mantenido una cierta huella. Sí, porque es como un proyecto educativo. Claro, claro. Es decir, que realmente no creo que en ningún otro sitio haya existido un proyecto educativo en la conquista. Y ahí volvemos nuevamente a la iglesia, digamos. Es decir, no sé, a ver si voy a terminar convirtiéndome, volviendo a creer, cuando termine de leer esto. ¿Algún comentario más? Tenemos a Margarita y a Eva, por fin alguien desde Latinoamérica, Eva desde Lima, Perú. No nos escuchas. Bueno. Pues nada, seguimos. El requerimiento. Eslava Galán vuelve a centrarse en las peripecias de los españoles en Centroamérica. Y entonces ya aparece Núñez de Balboa, que fundó en 1510 la ciudad de Panamá. Inicialmente era un poblado hiperprecario. Como vivían tan precariamente, envió a un capitán, Juan de Valdivia, a pedir refuerzos, pero la nave naufragó y los tripulantes fueron apresados y esclavizados por los indios que habitaban las costas de Yucatán. Uno de los náufragos, Gonzalo Guerrero, se salvó de dicha condición, digamos de esclavo, llegando a ser nombrado cacique, dado sus conocimientos como arcabucero, así que se insertó muy bien en la tribu. Los indios del interior vivían en sociedades mucho más estructuradas y difíciles de dominar que la de los débiles taínos del primer viaje de Colón. Bonoso Cantero, encomendero. Aquí Eslava Galán retoma a su personaje, este personaje inventado, Bonoso Cantero, que nació en su propio pueblo de Jaén, Arjona. Ahora ya está establecido en Santo Domingo y ha logrado un repartimiento de los Colón. Tiene indios a cargo, a los que debe alimentar y evangelizar, aunque esto no sucede tan fácilmente. En la práctica el abuso continuó, nos dice Eslava Galán. En este apartado
Nos habla también del modelo de las reducciones o misiones, que se estableció en paralelo a las encomiendas desde 1531, y que tampoco funcionó, salvo en el caso de Paraguay, donde los jesuitas y franciscanos a cargo de estas hicieron una labor ejemplar, según dice Eslava Galán. El arma secreta de los conquistadores. Aquí el autor nos habla de otras armas secretas que allanaron el camino de los conquistadores en América, y eran la viruela, la peste bubónica y el sarampión, que hemos hablado, enfermedades importadas que hicieron estragos entre los indios. Balboa descubre el Mar del Sur. Tras participar en la búsqueda infructuosa del paso al Pacífico, Núñez de Balboa se había establecido como criador de cerdos en la Española, pero el negocio le fue fatal y decidió probar suerte en el continente. Pero como no tenía un duro, se metió de polizón en un barco de aprovisionamiento que iba hacia las costas de Venezuela y Colombia, pero lo descubrieron en pleno viaje. Salvó el pellejo porque demostró que conocía aquellas costas, por tanto lo usaron como guía. Días después, el barco se fue a pique, y él salvó el pellejo, fundando la ciudad española, en la actual Guatemala. Desde allí, no, en Guatemala no sé exactamente dónde, esto es un error mío. Desde allí organizó la búsqueda del paso, al otro lado, llegando a descubrir el Pacífico en 1513. La corona lo premió nombrándolo adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. Arjona en tierra firme. Bonoso Cantero, este personaje, insatisfecho con no lograr prosperar, se alista a la gran expedición ordenada por la corona y liderada por el coronel veterano de múltiples guerras, Pedro Arias de Ávila, al que le apodaban Pedrarias, que parece que era un tío de cuidado, súper duro, para la búsqueda del imperio indio que poseía oro y del que sabían por referencia de las demás comunidades indias. Al llegar a Antigua sí está en la actual Guatemala, Pedrarias suplantó a Núñez de Balboa. El tiempo de las actitudes pacíficas y de integración con los indios que aquel encarnaba llegaba a su fin, por lo que parece. La cara menos cordial de la conquista. Pedrarias y sus más de 2000 hombres quedaron estancados en la selva tropical con todo tipo de enfermedades y pasando verdadero hambre, además de sufrir los ataques de los indios y de sus mortíferas flechas envenenadas. Y aquí Eslava Galán dedica un capítulo, el siguiente capítulo, sobre los venenos indios, se llama. Se detiene para dar detalle de los venenos usados por los indios en sus flechas y las brutales curas que practicaban los españoles, y que es sencillamente brutal este capítulo. Yo no sé cómo podían hacer estas cosas, ¿no? No sé si lo visteis, pero es una burrada tras otra, cómo se curaban las heridas. Batalla con la indiada. Eslava Galán recrea las tribulaciones del contingente dirigido por Andrés Barrientos y uno de sus enfrentamientos armados con los indios, dando cuenta del mensaje escrito que debía leerse antes de comenzar a disparar, que es otra cosa que me sorprendió muchísimo, es decir, esa especie de acto burocrático que había que leer, una especie de manifiesto, de invitación a la conversión y a la rendición. Y yo quería preguntar qué sentido tenía leer esta cartilla real a los indios en una lengua inentendible, esperando que dócilmente depusieran las armas y se sometiesen a la corona. ¿Qué opinión tenéis? Digamos, yo no sé si aquí ya estamos dando cuenta de la burocracia que tenía el Imperio Español, porque no deja de ser un sinsentido. Bueno, no lo sé, me sorprendió mucho, no sabía que hacían eso. Yo tampoco, pero parece un poco, hablábamos antes de la justificación, ¿no? Y de la justificación que venía por toda esa parafernalia, ¿no? Sí. Hagámoslo, pero hagámoslo de forma que sea justificable. No, y que sea legal. Hemos cumplido con contarles nuestra película y darle la oportunidad. Y aunque luego al final le dice, bien, para la próxima vez resumes. Sí. Acercan demasiado. Sí, sí. Sí, yo creo que en contraste con la parte esa que tú comentabas antes de cómo atendían a los heridos, sobre todo los heridos de Bedenta, que es realmente un capítulo durísimo, durísimo,
esto es cómico. Esto es que resulta de una comicidad tremenda. Es decir, que mientras están esperando la batalla, incluso empezada la batalla, ahí está el notario leyendo un panfleto interminable en castellano, lógicamente que los indios ni idea. O sea, es uno de los ejemplos burocráticos, efectivamente, de algo que se hacía en Castilla sin tener ni idea de qué significaba eso aplicado a la realidad de la conquista en América. Es decir, para justificar que le vamos a conquistar, o se someten a la religión católica o tenemos derecho de conquistarles y de someterles. Por lo tanto, leed esto, si ellos lo acatan y dan por bueno, pues venga, ya son súbditos. Y si no lo dan por bueno, garrote. Y como el pobres indios no entendían ni pajota, pues ya estaba todo justificado. Pero aparte, claro, es que es increíble el texto, es muy divertido. De parte del muy alto y muy poderoso y muy católico defensor de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, el gran rey don Fernando V de España, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las islas y tierras firmes del mar Océano, etc. Tomador de las gentes bárbaras, de la muy alta y poderosa señora, la reina doña Juana, su muy cálida y amada hija, nuestros señores, yo, Andrés de Barrientos, su criado, mensajero y capitán, los notifico y les hago saber como mejor puedo que Dios nuestro Señor, único y eterno, creó el cielo y la tierra, un hombre y una mujer, de quienes nosotros y vosotros fueron y son descendientes y procreados, y todos los que después de nosotros vinieron, más la muchedumbre de la generación, y de esto ha sucedido de 5000 y más años que el mundo fue creado. Fue necesario que unos hombres fuesen de una parte y otros fuesen por otra, y se dividiesen por muchos reinos y provincias, de que una sola no se podrían sostener ni conservar. Bueno, sigue. Es alucinante, me parece buenísimo el texto. Esto es solamente un 10%. Imagínate leer eso bajo una lluvia de flechas envenenadas, que te estaban ya... En medio de muchos pitos, porque los indios utilizaban mucho sonido, pitos, flautas, tambores, y todo eso, el pobre notario... Muy bueno y muy buena la historia, es alucinante. Bueno, bienvenido Alejandro, te veo que te has sumado, ¿qué tal? Hola. Pues nada, seguimos entonces. La Guerra de los Mundos. Dice, la conquista de América fue inicialmente una iniciativa estatal, pero rápidamente se convirtió en una empresa privada. Los conquistadores eran aventureros que buscaban oro y riquezas, a los que la corona concedía permiso, carta de merced, para conquistar y poblar, a cambio de la entrega de 1/5 del botín obtenido, ¿no? Entonces ahí yo hacía una pregunta, bueno, es una reflexión, pero podemos concluir que la codicia fue el verdadero motor de todos los conquistadores. Al menos de los jefes, digamos, porque quizás puede ser que de algún otro no, digamos, ¿no? Podríamos decir que el gran motor fue la codicia, del mismo modo que Adam Smith dice que el motor del capitalismo también, de alguna manera, es la codicia. No sé si tenéis Yo creo que es algo más complejo, ¿no? Porque acabamos de leer ahora no recuerdo cómo se llama, yo soy terrible para los nombres, de uno de los conquistadores que se va allí al cabo de un tiempo, se pone a criar cerdos, cuando los cerdos no le van bien, se mete de polizón, vuelve a tal, al final acaba fundando una ciudad. Sí, Núñez de Balboa, sí. Por supuesto que hay codicia, pero yo creo que es más complejo que eso, ¿no? No sé si en esa época podemos hablar de emprendedores, tampoco creo que sería la palabra, pero sí que creo que hay codicia, pero hay mucho más. Hay supervivencia, sí. Hay mucho más. Sí, la granja de cerdos no era una startup. No, exacto. Pero además fracasó, o sea que... Claro. No, hay algunos ejemplos, bueno, muy singulares, pero también interesantes, ¿no? De que para algunos ese espíritu un poco caballeresco, heredero de la Edad Media y de, en fin, el final de las luchas con los moros en España,
me refiero, estoy pensando ahora en el conquistador de Chile, de Valdivia. Sí. Valdivia, bueno, pues tenía una situación razonablemente buena en el Perú, donde vivía un poco dentro del contexto de Pizarro, antes de que lo mataran, y se lanzó a un lugar que del que ya tenía referencias, que era todo el desierto ¿cómo se llama? Atacama. Atacama, que es un lugar terrible, terrible, Sí. Y del que no conocía nada, porque bueno, después de su expedición, pues algo ya se sabría, pero él tenía conocimiento por Almagro, que había estado allí previamente en una expedición absolutamente desastrosa, y él se atrevió a volver a intentarlo, básicamente bueno, pues por tener un lugar en la historia. Esa era su intención. Probablemente tendría otras intenciones ocultas, pero él sabía que ahí no iba a encontrar todo el Potosí y toda la riqueza que se había encontrado en el Imperio Inca. De manera que, bueno, esa actitud de tener un lugar en la historia, en algunos casos, pues probablemente también funcionara. De nuevo, son situaciones muy excepcionales. Lo normal era en otro tipo de mentalidades. Uh-huh. Sí, lo del espíritu caballeresco que dices, me parece que también es algo que de alguna manera valora el autor, porque por la manera de escribir, por muchas referencias que hace, a veces se escribe de una manera que parece un castellano antiguo. Yo he escuchado algunos reportajes en YouTube y creo que a él, que le gusta mucho la historia y está haciendo la historia de todo, está como volviendo a narrar la historia de todo, lo hace también por una especie de espíritu caballeresco, creo. Y lo que valora muchas veces es eso. Yo creo que sí. ¿Tenés algún comentario más de este tema? ¿O seguimos entonces? Perdón, sí, Alejandro. No, que coincido con lo que dijiste. El autor pone mucho de opinión personal, digamos, Sí, y sí. creo que lo discutimos en el anterior debate. Y si bien yo no tengo problemas con lo que leo, porque obviamente hace referencia a cientos de libros de historia y la referencia está al final del libro de todas las referencias, es decir, que es veraz, no está mintiendo o nada por el estilo, pero también agrega mucha, digamos, paparruchada personal que a veces es irrelevante y a mí hasta me desagrada, pero lo comentamos la vez pasada, la lectura se hace un poco más amena y no tan pesada, pero sí pone mucho de personal que a veces hasta pareciera ser una contradicción con lo que quiere decir, en mi No, opinión. y hace muchas ironías. Sí. Ahora veremos, ahora cuando lleguemos a la parte de los aztecas, mexicas, dice él, ahora veremos muchas ironías. Bueno, estábamos con españoles en Cuba. Diego Colón, hijo del almirante, decide conquistar Cuba y envía desde la Española a Diego Velázquez de Cuéllar, veterano de guerra, al que le ofrece la gobernación de la isla tras la conquista, ¿no? Y desembarcó allí en 1511. Tras enfrentamientos contra los indios locales, logró la pacificación al final, después de estar guerreando. Para lograrlo, hizo quemar vivo al líder indio, el cacique Atuey. Así que no se andaba con chiquitas. Ni la española ni Juana, que era el nombre que tenía Cuba, lograron salir nunca de una economía de subsistencia, a pesar de las expectativas que habían motivado su conquista, ¿no? Y ahora viene el capítulo en el cual que dedica Eslava Galán a Bartolomé de las Casas, abnegado defensor de los indios, dice, según las palabras del propio autor. Lo califica como sujeto de una conversión tras su visión de una matanza absurda de indios en Caonao. Considera que sus testimonios combinan parte de verdad y parte de mentira, y que muchos de esos testimonios deben ponerse en cuarentena. Dedicó su vida a denunciar los abusos que se cometían contra los indios,
tanto frente a Fernando el Católico como al cardenal Cisneros. Fue el mismo de las Casas quien propuso traer esclavos de África para reemplazar a los indios y evitar su maltrato, demostrando una gran incoherencia, ¿no?, en su concepción humanitaria. Y yo quería preguntar, ¿estás de acuerdo con Slava Galán en su propuesta de poner en cuarentena parte de las denuncias de Bartolomé de las Casas sobre los abusos a los indios de las encomiendas? A mí me pareció que Bartolomé de las Casas es un personaje muy importante, con un testimonio enorme, y aquí se lo resuelve con un capítulo y encima diciendo hay que poner en cuarentena lo que dice este tío, porque fue un tío que quedó muy, muy choqueado porque vio una matanza absurda que en realidad se produjo porque a veces en las situaciones de guerra la gente pierde el control. Hay un intento de explicación por parte de Slava Galán que me parece insólito. No sé qué opinión tenéis de este capítulo y de Bartolomé de las Casas. Sí, Alejandro. Posiblemente este individuo, su comportamiento sea desde lo religioso y le habrá surgido la compasión, lo cual tiene lógica, tiene sentido. Lo que dice el autor, lo que vos haces comentario, yo leí un poco por adelantado unos capítulos que están al final del libro, también se hace una especie de comparación con otros eventos históricos referidos a Alemania y otros países europeos o el colonialismo inglés, etcétera, como para tratar de pintar esta conquista de las Américas como algo bastante lavado, como algo que no es tan malo como se lo pinta. Yo creo que esa es la postura del autor. Ahora que vos comentás esto con respecto a este religioso, que hay que poner en cuarentena estas ideas estas referencias de este. Ese fue ¿cómo se dice? Presenció todas estas matanzas y le debe haber dado un ataque de compasión y arrepentimiento dada su formación religiosa, etc. Sí, eso es lo que yo también estoy en desacuerdo con el autor. No, porque además lo desacredita o dice, no, el testimonio de Bartolomé de las Casas no es creíble porque al indio que le rajan el estómago, resulta que está rajado y se arrodilla y pide ser bautizado para poder ir al cielo y que eso no se lo cree nadie. Pues mira, es que no estoy seguro y me parece que acoger ese tipo de interpretación para desacreditar al que da el testimonio no lo veo. No lo sé, ¿tenéis alguna opinión? Sí, Julio. Bueno, demuestra efectivamente, como dice Alejandro, a lo largo del libro, pues hace unas cuantas referencias a Bartolomé de las Casas y a otros. También a Junípero Serra lo menciona también más adelante. Y un tono así como muy, a mí me parece un poco frívolo. Un poco frívolo. Incluso le responsabiliza de ser, bueno, pues uno de los elementos que actuaron para difundir la leyenda negra sobre España en el extranjero, ¿no? Es que Bocazas empezó a decir cosas que después se utilizaron en contra de España. Bueno, yo creo que efectivamente eso no es serio, no es serio. Que existiera Bartolomé de las Casas a mí me parece que es muy importante, muy importante. Yo creo que su voz y la de tantos otros, no fue el único, pero sí que fue el más conocido y el que más influencia tuvo. Y yo creo que es de agradecerle mucho. Es decir, que los demás países hicieran, que Bélgica hiciera esas barbaridades en el Congo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, esa actitud que tú dices al principio, Jorge, del y tú más, nosotros lo hicimos mal. Pero ¿qué hicieron los ingleses? ¿Y los franceses? ¿Qué me vas a contar de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Me parece que no, eso no procede, no procede. Es decir, allí se hicieron algunas cosas bien y se hicieron muchísimas cosas mal. Y que efectivamente, cuando describe una matanza absolutamente absurda, como la que describe en ese episodio, y que después se agarra que un individuo pues hizo por las tripas fuera, pues, hombre, no sé si es muy creíble, pero sí que se pudieron describir miles de situaciones absolutamente creíbles. Es decir, hombre, claro, que aparte, ¿qué sentido podía tener para un tío que esté implicado absolutamente
en el sistema y tal, asumir una posición crítica para beneficiar a otros o a otro país, o, digamos, él estaba narrando lo que veía, es decir, es que es muy difícil de negar. Sí, Alejandro. No, coincido totalmente con Julio. Eso es exactamente lo que dice el autor, como comentaba Julio. Pone otros ejemplos como los belgas, el colonialismo belga en el Congo, o el colonialismo inglés, o los alemanes. Se va por las ramas. Bueno, estamos hablando de expansión y colonialismo europeo. En este caso estamos debatiendo la conquista de las Américas por parte de España y Portugal. Pero no sé, yo tampoco no sé, no lo entendí. Lo que sí quisiera agregar es que esto regreso un poquito muy rápido al debate anterior, del primero, de este libro. En mi opinión, de acuerdo a lo que dice el autor, por ejemplo, el comportamiento en los primeros viajes, cuando arribaron los primero y segundo viaje, cómo se comportan el personal que el almirante Colón llevó con él. Y, por ejemplo, uno de los tantos elementos, bueno, llevan, por supuesto, su cultura, su forma de actuar, su religión, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, un tema en particular es el abuso de las nativas. Si bien hay una aclaración, y el autor indaga un poco al respecto, que cuando recién llegaban a los primeros puntos de las Américas y en los primeros encuentros con los nativos, que es una sorpresa para ambas partes, los nativos tenían como costumbre de ellos en ese momento como de ofrecer a las mujeres a los recién llegados. Yo creo que si tenemos en cuenta que en ese momento en España y en otras partes de Europa ya había una cierta etiqueta social. Entonces, abusar, por ejemplo, de las nativas, si lo hacían acá en Europa, estaba mal y habría una ley y estaría penado por la ley. Entonces, sabían perfectamente, eran conscientes de lo que estaban haciendo, que es un crimen. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O no? Es un poco Perfectamente. Sí, lo Perdón. entiendo, lo entiendo. Sí, con lo cual no tienen defensa, no hay justificación. Ya había reglas del juego bien diseñadas y establecidas. Entonces, llegar a un nuevo territorio, no seguían por esas reglas. Se van por las ramas, literalmente hacen lo que se les da la gana, porque no van a recibir ningún castigo, porque no siguen las leyes de las que estaban siguiendo en casa. Es un nuevo territorio, se sienten dueños del nuevo territorio. Hacen y deshacen, básicamente. Esa es mi interpretación. No, sí, sí, y para quedarse tranquilos de conciencia, les leen antes, La Biblia. sí, el mensaje le leen la cartilla real. Sí. Así que abuso sexual no, en realidad es parte de una vida, de la vida cotidiana, no es crimen, digamos. Pues bueno, sí. Vamos a ver, sigamos. Libro 2. Hemos terminado el libro 1. ¡Qué bien! Yo he llegado hasta aquí y Vale. tenía un poquito de mala conciencia de no ser capaz de leer, de seguir. Y no es tanto que me aburriera, pero me estoy quedando muy, muy contenta porque mi sentir, y se lo había comentado a Julio, yo no tengo un bagaje cultural de todo el descubrimiento de América como podéis tener alguno de vosotros, sobre todo Julio, que se dedica a la historia. Entonces, había momentos en que me parecía el libro tan subjetivo y no sé, me olía algo raro. Entonces, no sabía qué es lo que de verdad quería decir y qué es lo que quería justificar en muchos casos. Y le dije a Julio, mira, lo dejo, porque no sé ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Me parece, no me ha gustado ni el libro ni el señor, nada, vamos. Y me quedo muy contenta de ver que, bueno, he tenido cierto olfato por ahí, ¿no? Así que bien. Vamos al 2. A lo mejor me engancho. Vamos al 2. En tierra firme. Dice, desde Cuba se organizó una expedición a tierra firme para buscar esclavos al mando del gobernador Velázquez. Mi no comprende Yucatán. En la península de Yucatán dieron con indios mucho más refinados y mejor vestidos. Eran los mayas. Encontraron enormes ciudades y una capacidad guerrera notable que infringió enormes bajas en el contingente de Velázquez, sobre todo por número. 55. Otro mundo inexplorado.
Eslava Galán hace referencia al enorme desarrollo de los mayas y los incas y el choque cultural que supuso para los españoles descubrir civilizaciones más avanzadas en muchos aspectos, en matemáticas, arquitectura, ingeniería hidráulica, astronomía, medicina y literatura, aunque también críticamente retrasadas en otros, dice, como por ejemplo que no conocían la escritura alfabética, ni la moneda, ni usaban la rueda, ni conocían el hierro, ni tenían pólvora. Cuenta cómo la expedición de Velázquez, diezmada y sin agua, puso rumbo a Florida, porque alguien dijo que ahí había agua dulce, donde logró reabastecerse de agua, pero sufrió el ataque de los indios locales, debiendo regresar sin pena ni gloria a Cuba, de donde había partido, ¿no? Siguiente capítulo, la expedición de Juan de Grijalva. Aquí el autor cuenta la expedición de Juan de Grijalva realizada en 1518 y ordenada también por el gobernador Velázquez, que lo llevó a descubrir la existencia de la civilización méxica, que él dice que hay que decir méxica y no azteca, con sus grandes templos escalonados sacrificiales y la promesa de oro abundante. El banquete de Moctezuma. En este capítulo, Eslava Galán da rienda suelta a su imaginación literaria y recrea la visión que hubiese tenido Moctezuma, que podría haber tenido Moctezuma, de la llegada de la expedición de Grijalva, ¿no? Bueno, es una especie de recreación. 58, la expedición de Cortés. Aquí Eslava Galán vuelve a recurrir a su personaje, Bonoso Cantero, ahora tentado con sumarse a la expedición a tierra firme, que está montando Hernán Cortés para la búsqueda de oro y esclavos. Cortés es descrito como un seductor de muy buena planta, con enorme éxito entre las mujeres y gran capacidad oratoria. Él dice pico de oro. Bueno, yo diría un verdadero, no sé, sexual killer. Parece que tenía una capacidad de arrastre total, muy buena planta, estaba en forma, estaba en línea, ¿no? Según dice él, no tenía barriga. Bueno, si viviesen en la época actual, estarían algunos de estos realities que se hacen por ahí también, en República Dominicana. La isla de los no sé qué, ¿cómo es? Bueno, y seguro que triunfa. Bueno, aunque la expedición que preparaba tuviese la tarea complementaria de evangelizar, el principal objetivo era muy claro, conquistar. Una salida atropellada. El gobernador Velázquez perdió la confianza en Cortés porque vio que Cortés cada vez tenía más ínfulas y más reconocimiento, y entonces dice, me va a hacer me la va a jugar y se va a quedar con la gobernación de lo que descubra, me va a echar a patadas. Entonces lo ordenó detener. Pero cuando lo fueron a detener, que ya se lo olía, ya había zarpado con sus barcos a medio estibar, es decir, que se adelantó la salida. Al llegar a tierra firme, dio con unos indios entre los que estaba un español esclavizado, al que recogieron. Se trataba de un fraile, Jerónimo de Aguilar, que tras 8 años viviendo con los indios, dominaba su lengua y sería fundamental como intérprete para Hernán Cortés, así que Hernán Cortés lo fichó enseguida. Aguilar contó a Cortés sobre otro español integrado con los indios, Gonzalo Guerrero, al que él mismo, Aguilar, le propuso que venga, que se sume a los españoles, pero este guerrero rechazó la propuesta porque ya estaba casado con una india, tenía hijos, estaba plenamente reconocido como miembro de la sociedad india, dado que tenía muchos conocimientos sobre armas y estrategias militares. En la actualidad, Gonzalo Guerrero es reivindicado en México como uno de los padres del mestizaje latinoamericano. Y de hecho, estuve buscando en internet y efectivamente hay esculturas, hay una escultura en México, en Acumal, de Gonzalo Guerrero, la incluí en la guía. Y yo quería preguntar, ¿fue Gonzalo Guerrero un traidor o una figura demasiado avanzada para la época? ¿Habrías hecho lo mismo que él de estar en su situación? ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Saludos.
Hola. Es decir, estamos hablando de un tío que de repente es apresado por los indios y al final se suma a los indios, se casa con una india, tiene hijos. Y es más, va a batallar contra los españoles del lado indio. Ujú. Alejandro. Lo veo como un elemento que se repite en la historia. Habrá habido oficiales nazis que se pasan al bando enemigo y habrá británicos espías que terminan trabajando para los nazis. Eso es muy recurrente en todas circunstancias. Tal vez haya sido el primero en la historia militar, no lo sé, pero si de repente este individuo se volcó, terminó inmerso en la cultura, en el pueblo local nativo, tiene lógica que y forme su familia y de repente diga, bueno, mis ex colegas me importan un pepino y se le ocurra usar su conocimiento de del poderío español y tratar de colaborar con su nueva familia. Supongo que no tiene nada de ilógico, tiene mucha lógica. Ujú. No, y yo preguntaba, ¿habríais hecho lo mismo que él de estar en su situación? ¿O habría pesado más la sensación de traición y no lo hubieseis hecho? Bueno, yo es que lo veo como lo que suelo decir, el factor humano, es decir, no entra dentro de una norma ni una generalidad y depende del momento. Pues si se da la circunstancia, claro, habría que estar en su lugar, ¿no? Cómo conoció a esta mujer india, cómo fueron las relaciones, quizá él fue consciente de ciertas crueldades que hacían por parte del ejército español y eso lo hizo sentir que no está en el bando correcto. En fin, hay tantos parámetros que es difícil evaluarlo. Es tan experiencial, o sea, depende de la experiencia vital de cada uno que es difícil decir qué haría. Personalmente, en un entorno de violencia no me sentiría cómodo. Y si veo una injusticia en un lado, pero claro, combatir la violencia con violencia o una injusticia con otras injusticias a veces tampoco tiene mucho sentido. Es difícil de evaluar, habría que estar allí para poder decir qué haría. Ujú. Sí, a mí me gusta mucho el personaje. Sí, llama la atención, desde luego. Yo pondría una estatua de él. No la Hombre, derribaría, no la Ahora derribaría, no la derribaría. es un personaje de novela, la verdad, la verdad. Y de hecho, ahí me recordaba un poco, no sé si habéis leído la novela de Cándido, de Voltaire, que este Cándido, en una parte de sus aventuras, está en Latinoamérica y está viviendo en una especie de paraíso imaginario que no era tan real como Voltaire se imaginaba. Pero bueno, el personaje se integra por una manera muy parecida y bueno, pues decide. Yo creo que efectivamente él había visto demasiadas barbaridades. Se encuentra en que sobrevivir le significa integrarse con el grupo que lo ha apresado. No sé cuáles fueron los procesos y los detalles de ese apresamiento y después de esa integración, pero no cabe duda de que él después se debía encontrar cómodo y además vio que aquella gente estaba siendo víctima de una violencia que no se merecían. Y bueno, yo creo que acabó empatizando con ellos, no cabe duda. Sí, sí, empatizó bastante. Sí, esto que acaba de comentar Julio me recuerda a la película de Bailando con Lobos, ¿no? Es un poco la historia parecida, un hombre que va al límite de la frontera del entonces Estados Unidos y a guardar un puesto abandonado donde no había nadie, bueno, la habéis visto, no hace falta que la cuente, y acaba siendo apresado por los indios, se enamora de una mujer que no era india, pero había sido cuidada por los indios, y al final acaba prisionero de su causa, ¿no? Porque ve que eran una población, un grupo de gente que vivía en un entorno, vivía de forma respetuosa con el entorno, que no iba allí a cazar búfalos por placer y dejarlos tirados, con la carne pudriéndose, sino que veía unos valores que no había encontrado en el mundo civilizado que había conocido hasta entonces. Pues es que es un caso muy interesante, la verdad. No sé si lo habéis comentado antes, porque es la primera vez que me uno en este libro, pero bueno,
se me ocurre que a mí me ha llamado la atención, ¿no? No sé si es un poco mito o es cierto, o el hecho de que los españoles no tuvieron tanto escrúpulo por tener mestizaje con aquellos pueblos a donde iban, conquistaban con violencia y todo lo demás, cosa que sí parece que sí ha ocurrido con otras culturas. No sé si lo habéis comentado, lo digo porque este caso está relacionado, me recuerda un poco, ¿no? El hecho de que no había un prejuicio, no lo sé si lo había o no, pero sí sabemos que se dio el hecho del mestizaje, cosa que con, por ejemplo, culturas sajonas en la India o en otros países no, se establecían unas clases y unos límites y no estaba bien visto, vamos. No sé si es una idea que se mantiene en esa historia en concreto, en la conquista de América, o si es un poco mito, en realidad no fue así. No sé lo que habéis leído. Sí. Alejandro. Sí, yo quería agregar que tal vez este individuo, cuando fue tomado prisionero, según el autor, que en los primeros viajes, cuando descubrieron que los nativos practicaban canibalismo, el hecho que lo tomaran prisionero y no se lo comieran y lo dejaran sobrevivir, ya se debe haber sentido agradecido, y no sé, según lo que dice el autor, me baso en lo que dice el autor, y de alguna manera debe haber ocurrido, como comentaba, me olvidé el nombre, Miguel. que bueno, de alguna manera se volcó, no sé, ¿cómo se dice? Se complementó con esta nueva cultura y debe haber descubierto cosas bastante negativas de dónde viene. Y de alguna manera, yo creo que está muy bien. Si no, yo haría lo mismo. Bueno, no lo sé, digo, no sé, tendría que estar ahí, pero haría lo mismo. A ver, nosotros de alguna manera nos identificamos, creo, Alejandro, yo, porque nosotros también vamos cruzando culturas y vamos pasando de un sitio al otro, entonces nos identificamos con Gonzalo Guerrero. Nos atrae más que las figuras de los leales a una cultura o a una nación, simplemente por el hecho de serlo. No, mira, basta, no. Sino que uno busca su felicidad más allá de las culturas y las naciones. Y eso es lo que me gusta de Gonzalo Guerrero como símbolo. Y eso que decías, Miguel, yo creo que la propia reina Isabel lo había ordenado así: júntense, únanse, formen familias. Entonces ya si te lo pide la reina, ¿cómo no lo vas a hacer? Alejandro, sí. Quizá podía ser una conquista, perdón, sí. Sí, no, Miguel, a ver, Miguel, sí. No, adelante. No, que iba a decir muy rápido, que quizá de hecho no sabía que la reina Isabel lo había indicado de esa manera, pero que puede ser una estrategia de conquista también, claro. Sí, bueno, aquí el autor habla que en Paraguay Hernán Darias siguió esa estrategia de integración, bueno, y el anterior a él. No sé, creo que sí. Tú, Julio, que eres el más puesto en todo esto, el resto de imperios eran también tan de integrarse con el pueblo conquistado. ¿Te refieres a Formar familias, tener de descendencia. otras potencias europeas, Sí, dices? sí. No, es un caso muy singular del español. Es decir, efectivamente, los ingleses en Estados Unidos simplemente exterminaron a los indios. En la India no pudieron exterminarlos porque eran muchos y por lo tanto decidieron crear, efectivamente, como decía Miguel, castas, o sea, unirse al sistema de castas, y ellos eran efectivamente los dominantes. No, y los franceses exactamente igual, es decir, que la política, tanto en África como en Asia, como en Norteamérica, Francia en Canadá hizo prácticamente lo mismo, y en la Luisiana, durante el tiempo que estuvo allí. Es decir, que la política europea fue más de exterminio que de integración. Y es un caso muy singular y yo creo que es interesante. Hay que valorarlo más allá de lo que comentábamos antes, de que si era producto Sí. de esa especie de arenes que se hacían los españoles y que iban encantados allí. Bueno, hay una política de integración, efectivamente, que era más o menos oficial. En algunos casos incluso se potenciaba que no fueran mujeres españolas a determinados territorios. En un principio a México,
pues les resultó difícil asistir. Luego ya sí que empezaron a trasladarse a algunas mujeres también, pero en muchos casos bueno, pues, se intentó evitar los matrimonios entre españoles de esa manera. Es un caso, yo creo que lo que plantea Miquel, ya lo hemos comentado de pasada alguna vez también, es muy interesante, muy singular, y yo creo que es uno de los aspectos positivos. También es verdad que cuando se habla de las razones por las que, bueno, pero esto ya a lo mejor más adelante se puede volver a comentar, las razones por las que la América sajona, América del Norte, ha prosperado de una manera distinta a lo que se ha hecho en México y en el resto de América Latina de procedencia española, ha habido respuestas de tipo, bueno, vamos a llamarlas racistas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que en el otro lado, en el norte, pues era gente blanca las que dominaron aquello, y pues eso simplemente permitió una revolución industrial en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Mientras que en España, pues, pobres indios que van a saber, ¿no? Hay otras razones. Yo creo que esto es una actitud que no tiene nada que ver con una valoración real de por qué América Latina se estancó. Yo creo que esto a lo mejor puede ser tema de debate más adelante. No sé si el autor comenta algunas conclusiones o algo, pero quizás pueda ser un objeto de comentario más adelante. Pero desde luego la política de mestizaje yo creo que es singular y muy meritoria para la política española. Pero Alejandro, habías pedido la palabra, luego Miguel. Sí, iba a agregar algo a lo que todo este comentario de Julio, que era muy interesante. En definitiva, toda esta integración que estaba de alguna manera fomentada por el poder, también termina creando lo que el autor llama, vamos a denominar una nueva casta en Latinoamérica, los criollos. Esto está un poco más al final, casi al final del libro, ya que lo refiero por adelantado. Y los criollos también tuvieron una actitud hacia los nativos tan terrible y negativa como los conquistadores al comienzo, es decir, de ser totalmente, no sé, de considerarlos básicamente animales. Nombra varios, y un ejemplo sería para nosotros muy conocido, Sarmiento. Es decir, Sarmiento es un individuo que está tomado como un referente en la educación. Hay un día que está dedicado a él, que es el Día de la Educación. Yo me acuerdo de eso cuando crecía, se festejaba ese día. Sarmiento es un individuo que tuvo, la opinión que tiene de los nativos es terrible, es espantosa. Entonces, no se definen ni como nativos, ni como latinoamericanos, ni como europeos, están en el medio, es decir, como es una casta intermedia. Pero sus acciones terminan siendo, posiblemente hasta sea parte de lo que decía Julio, el estancamiento latinoamericano y los productores de toda esta corrupción política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien lo hay en otros lados, como en África, pero yo no culparía, pero los pondría como un elemento muy importante a tener en cuenta en todo esto negativo que son los criollos, en toda Latinoamérica, desde México al sur. No, pero aparte es curioso porque Sarmiento y todas estas figuras del 19 en Argentina miraban a Europa porque estaban pensando que tenían que poblar el país con gente buena. Con gente blanca. Con gente blanca y con gente buena, porque digamos la gente local era una M. Eran animales. Y de hecho se organizaban campañas para exterminarlos. Y se organizó toda la inmigración en Argentina por parte de esta generación que tenía esta idea, pero le salió pésimo, porque ellos querían que se poblase con alemanes, con gente del norte de Europa, y al final los únicos que fueron italianos y españoles. Anarquistas. Eran como las clases bajas europeas, entonces tampoco quedaron satisfechos. Quedaron en el medio. Pero es decir que son criollos, porque ellos eran criollos, pero con mentalidad europea y mainstream a tope. Bueno, en fin. Sí, iba a comentar sí. Algo muy breve en cuanto al mestizaje, a la política de mestizaje en general, que contrasta, ¿no?, con la famosa leyenda negra. Es decir, tan negra no sería cuando les parecía bien tener esa integración. Y en relación a lo que habéis comentado, interesante, Julio y Alex,
En los criollos, claro, yo pienso, ¿qué ocurre con alguien que tiene origen, digamos, de la potencia y también es mezcla de los conquistados? Pues que en esa duda de identidad se aferran más aún al origen, porque el que viene de origen no tiene que demostrar nada, pero el que está ahí a medias es como que, pues yo voy a ser más. Eso ocurre mucho con los nacionalismos bueno, pues, por ejemplo, se dan casos en Cataluña que son más nacionalistas, hijos de andaluces, que los propios catalanes, en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Pues que tienen que demostrar algo. Y en cuanto a esas políticas, quizá que no ayudaron a crecer a Latinoamérica, pues quizá fue el hecho de que había grandes latifundios, es decir, no había redistribución de riqueza, no había, como hemos comentado, ¿no? Pues, el desarrollo de la industria. También es verdad que es un continente, bueno, Norteamérica también es muy grande, pero tiene ciudades costeras quizá pues, bien comunicadas. América del Sur, toda la Amazonia es muy complejo, los Andes. Es decir, a lo mejor geográficamente también dificultó el desarrollo industrial. Pero bueno, es verdad que sería otro tema, ¿no? También la cultura, católicos, protestantes, igual que en Europa hubo una diferencia de desarrollo, pues se proyectó también en las culturas, en los países donde se desarrolló la conquista, por decirlo de alguna manera. Ujú. Bueno, vamos a seguir avanzando. Capítulo 60, la civilización maya. Eslava Galán imagina un diálogo entre Jerónimo de Aguilar y el soldado Arjona, en el que aquel cuenta las características físicas distintivas de los mayas, ¿no? De las piernas arqueadas, porque estaban todo el día sentados, los jerarcas que tenían la cabeza deformada porque desde pequeños la metían entre tablillas para que tengan una cabeza elongada. Y ahí Eslava Galán da un salto al presente, contándonos que escribe este apartado desde un resort en Riviera Maya, diciendo que es un esfuerzo que él tiene que hacer para beneficio de sus lectores, una especie de broma. Me pareció de poco gusto, pero bueno, rebate la crítica que se le hace a la conquista española como causante de la decadencia de los mayas, explicando que la misma había comenzado siglos antes a causa de guerras internas y sequías, es decir, que no tuvimos nada que ver. Describe a continuación los sacrificios humanos que realizaban mayas y mexicas, usa este término en lugar de azteca, por considerarlo más apropiado, y los compara irónica y sutilmente con las acusaciones de abuso de los conquistadores y los rituales de la comunión católica. 3 cuchilladas en la Ceiba. Hernán Cortés y sus hombres desembarcan, vencen a los indios que les plantan cara y ocupan el poblado de Potonchán. La Malinche, un regalo exquisito. Poco tiempo después, en marzo de 1519, tiene lugar la batalla de Centla, en la que los españoles enfrentaron un enorme ejército con una desproporción numérica de 1 a 300. A pesar de ello, la superioridad del armamento permitió a Cortés hacerse con el control de la región. El derrotado cacique Tapscop se sometió, ofreciéndole ofrendas y regalos a los recién llegados, entre otros, un contingente de 20 jovencitas, entre ellas una tal Malinche, quien se convirtió en intérprete de Cortés, además de madre de un hijo, Martín Cortés, que era una intérprete que traducía muy bien. Y yo quiero preguntar, ¿fue Malinche? Porque buscando en internet, Malinche es aquí quizás no le damos ni la hora, pero digamos en México es un personaje importante, pero hay grandes diferencias de opinión. ¿Fue Malinche un regalo exquisito, como dice Eslava Galán? ¿O fue también una víctima del choque cultural? ¿Fue la encarnación de la traición, porque en el fondo pasó a trabajar para el enemigo? ¿O es otro referente del mestizaje? Todas estas versiones son versiones que se discuten en México, y si buscas en Wikipedia sobre Malinche, vas a ver todos los debates que hay. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Yo no conocía mucho el personaje. Julio. Y luego Alejandro. Ahora,
Es otro personaje también muy interesante de este periodo tan rico de la conquista de América. Efectivamente, hoy sigue siendo un personaje muy controvertido en México. Aquí, desde luego, en España no tiene efectivamente ningún interés y yo creo que la mayor parte de la gente preguntas y ni lo conoce, ¿no? Pero, por ejemplo, es un símbolo en este momento de las feministas mexicanas, que la consideran un personaje valiente que fue víctima de un cruce de situaciones históricas que a ella le sobrepasaron y que, bueno, pues sobrevivió a ellas adaptándose como pudo. Y, bueno, pues era un poco parte de la historia mexicana, era más hija y conocía el náhuatl, que era el idioma más importante de los mexicas, como dice el autor, en aquella época, pero al mismo tiempo, como había estado vendida o cedida en otra región, en zonas donde había llegado México, Cortés de los toltecas, pues conocía varios idiomas y a través de ellos pudo conocer también el idioma maya y, en fin, era una mujer muy inteligente y muy espabilada. Y Cortés, pues, lógicamente aprovechó esa situación, pero es un personaje muy rico, muy rico. Sí, Alejandro. No iba a comentar, pero bueno, Julio ya, la verdad que dio una explicación bastante concreta de este personaje. Y lo que iba a comentar muy rápido es que tal vez en algunos detalles, como era el caso previo del que vos comentaste, del que se juntó con una nativa y terminó participando con los nativos, es muy difícil llegar a una conclusión después de tanto tiempo. Son estos detalles que tal vez sean muy difícil de sacar una conclusión exacta, pero Julio propuso una serie de puntos interesantes. Es decir, por ahí lo que sabemos es una parte de la historia, no todos los elementos de estas vidas así de espionaje, traición, o etcétera, etcétera, o mestizaje. Sí, sí, de todas maneras sorprende. Ah, perdón, Fermín, sí. Sí, a mí me parece que los dos personajes, tanto Hernán Cortés como Malinche, son probablemente los dos personajes más interesantes de la historia de la conquista. Probablemente gente de la más culta, de la más inteligente y de los mejor formados para esta historia. Yo creo que son dos personajes, a mí me parece que son claves en el libro, en la conquista, hasta donde yo he llegado. Sí, sí, sí. No, me sorprende esto que decía Julio, lo voy a buscar, lo de Malinche como referente feminista actual en México, porque no deja de ser una mujer que de alguna manera se convierte en la pareja del jefe de los enemigos, del jefe, y que no sé dónde está el punto feminista, pero bueno, habrá que investigar. Bueno, Sí. Cortés, que era efectivamente, como explicabais antes, pues un guaperas y una persona así con una lengua muy suelta, Claro. con esta mujer pues también tuvo una actitud, bueno, un poco regulera, o más que con ella, con sus colegas, ¿no? Porque primero, a él no le interesó, cuando le cedieron a esas 20 jóvenes, él la pasó a uno de sus colaboradores. Después empecé a interesarle, debió empezar a gustarle y mandó a este colega, que era pareja de la Malinche, a España. Vete para España, bebé, que yo mientras... Me dedico a la traducción. En la comisión que fue a hablar con Carlos V, pues ahí mandó. Y después la casó, después de cristianizarla con otro, no recuerdo el nombre del otro. Y, en fin, volvió a hacer lo mismo. Al final se la acabó apropiando, el otro, en fin, aceptaría los hechos consumados y finalmente pues acabó siendo pareja de Cortés. Pero, en fin, el proceso no deja de ser también curioso. Es un personaje, Cortés, muy novelescos. Sí, 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 sí. Bueno, realmente sí, parece apasionante. Tiene un punto de contacto con Colón, que también era muy, no sé si guaperas, pero tenía pico de oro, También. era muy seductor, ¿no? Y que los grandes conquistadores eran además seductores, y hubiesen sido muy buenos personajes de televisión, no sé si viviesen en la actualidad. Bueno, sigamos. Chocolate con churros y viva México.
Eslava Galán escribe este apartado desde una clásica churrería española en la Ciudad de México. Describe los avances de la sociedad méxica considerando que superaban en múltiples aspectos a las culturas del viejo mundo. Hace referencia a los jardines palaciegos, las técnicas agrícolas, el urbanismo de las ciudades, como por ejemplo Tenochtitlán, ¿no?, que era la capital. Explica que Cortés logró hacerse con semejante imperio, aliándose con los pueblos sometidos que buscaban liberarse del yugo de los mexicas, siguiendo un poco el principio de divide y vencerás, ¿no? Adhiere a una famosa frase mexicana, Eslava Galán, que dice: la conquista la hicieron los indios y la independencia a los españoles. Como que al final el que conduce es el otro. Y concluye también reproduciendo un poema de Octavio Paz y afirmando que México, con su cruce de culturas méxicas y españolas, es el país más contradictorio y vivo del mundo. ¿Coincides con el autor? Yo pregunto aquí porque me pareció una cosa demasiado exagerada, ¿no? Parece que... ¿Coincides con el autor en que el cruce cultural ha convertido a México en el país más contradictorio y vivo del mundo? Alejandro. Bueno, en este momento México tiene una muy seria situación con la crisis COVID. No sé qué decir al respecto. No sé, creo que... No creo Bueno, que pero sea así. No la creo que crisis sea así. COVID no sé cómo se cruza con esto, pero No, digamos... no sé cómo se llega a esa conclusión por una cuestión de integración de una cultura en otra, etcétera, etcétera. Siempre hay, en cada país creo que vamos a encontrar una serie de elementos positivos y negativos que son particularidades de cada país. No creo que haya elementos que puedan ser aplicables a otros, así por, no sé, de manera mágica. No sé, yo creo que esto son parte de las tonterías que dice este autor, Exactamente, que se van creo fuera yo. del tema, sí, esa es la palabra, fuera del tema central que es los elementos históricos. Y me ocurre No, y lo que mismo. le quitan seriedad al libro, porque parece como un comentario de bar, él sentado en una Sí, churrería, exactamente. diciendo ese tipo de churradas. Tonterías. Y además hoy la situación de México, yo creo que depende mucho más de los Estados Unidos que de su historia con los conquistadores o con los españoles o con quien sea, ¿no? También es verdad, porque entonces tuvieron el cruce en su momento y ahora tienen otro cruce que quizás es tan o más potente como el que ya Exacto. tuvieron en su día. Julio, y luego Alejandro. Sí, bueno, es que entrar en la historia concreta de cada país pues es muy complejo ahora. Yo creo que el tema que estamos analizando de la conquista es suficientemente rico como para sacar conclusiones aplicables a la situación actual, a la sociedad actual de México, de Argentina o de Chile, ¿no? México efectivamente es un país muy difícil y que está pasando y ha pasado por situaciones complejas a lo largo del siglo XX y también del XIX. Y todo el tema del narcotráfico que ha hundido a la sociedad mexicana, la violencia que hay en este momento, donde los crímenes son impunes, el asesinato de mujeres. Es decir, que podríamos Sí. analizar la situación de este país, pero también en el siglo XIX, cuando se dejó arrebatar territorios que son casi el 50% de su espacio físico por los Estados Unidos. Quiero decir que es un país muy complejo, pero yo creo que se sale un poco del tema este y a la hora de juzgar, a mí me resulta muy difícil juzgar el pasado de una manera tan contundente, ¿no? ¿Qué diríamos de Argentina, ¿no? Que son unos ciudadanos vagos y que no han sabido organizarse. Eso no son las respuestas. La historia no funciona así. Sí, no, es verdad, estoy de acuerdo. Alejandro. Otro ejemplo para ver en la actualidad es Bolivia. Bolivia, la población es la mayoría. Por ejemplo, hablan aymara y quechua y se mantiene nativa la gran mayoría. Entonces, hace poco el presidente, el ex presidente Evo Morales, que creo que fue, no estoy muy seguro de esto, el primer nativo que llega a la Sí, sí. presidencia, fue tomado por asalto por esa minoría criolla que estábamos hablando recién, hace unos minutos atrás, y ahora hay
una suerte de desastre político en Bolivia, lo cual lamentablemente se agrega a la crisis COVID, como decía el caso México. Nosotros en la actualidad tenemos acá en Europa una situación bastante negativa con esta crisis, la pandemia, y en Latinoamérica es la peor región en el planeta, donde, bueno, posiblemente Brasil, pero México también está ahí. Entonces, yo no lo veo como una clase política, y en Bolivia se está agravando bastante. Entonces, no lo veo como una clase política realmente, como es que vos dijiste antes, un país vibrante, creo que fue la palabra que vos utilizaste. Lo veo más bien como un desastre. Entonces, no sé, es muy complejo analizar estos países. Bolivia me parece un país fascinante, porque si lo vemos desde el punto de vista de la conquista de las Américas, es donde, no estoy muy seguro de esto, pero Julio tal vez No, lo sepa. Potosí, donde estaba La Plata. Sí, no, pero me refiero a la población, es en la actualidad, donde haya una mayor cantidad de nativos, De incas. de Bueno, incas, como quieras llamarlo. Es decir, que esta minoría que le sacó el poder a Evo Morales es la minoría blanca católica, no me acuerdo el nombre de la presidenta, que se le ocurrió, estaba en el Parlamento y se le ocurrió tomar el poder porque Evo Morales esto, Evo Morales lo otro, la cocaína, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que ahora la situación con el COVID se le está yendo de las manos a ella también y nadie sabe lo que va a pasar. a ver, a mí lo que me parece es interesante lo de Bolivia, pero es muy distinto a México, porque México Sí. es en cuanto a la mezcla, en cuanto al mestizaje, es un mestizaje más, creo yo, generalizado en todo el país. Mientras que Bolivia lo puedes dividir entre la zona, no sé, de raíces nativas y la zona de los inmigrantes. Es como el altiplano de donde es Evo Morales, que es de La Paz, es donde tienes a todos los descendientes de las diversas comunidades indígenas, y la zona de llanura, que es en parte también entra ahí el Amazonas, la selva, la zona de llanura donde está Santa Cruz de la Sierra, que son todos inmigrantes. Y es un país con dos etnias y encima enfrentadísimas. Con un Entonces, muro. sí, algo así. Y entonces lo que, claro, siempre gobernaron los criollos, llamémoslos, ¿no? Porque es como la clase alta. Uh-huh. Y que de repente aparezca alguien de la clase baja, Evo Morales, y ose gobernar, pues hay que sacarlo como sea. Y al final lo terminaron sacando. Que podrá haber cometido todo tipo de cosas, pero vale, no. En fin, nos estamos dispersando. Sigo, ¿vale? No sé si habías pedido la palabra, Miguel, o no, alguien había pedido. No. Llegan los teules. Dice, encuentro de Cortés y sus hombres con los mexicas. Su emperador, Moctezuma, envía un embajador para iniciar conversaciones y verificar si efectivamente los recién llegados son hijos de los dioses, porque eso es lo que pensaban, y que había una profecía de que iban a llegar. En esos primeros encuentros, Cortés recibe fabulosos objetos de oro y plata que despiertan a tope su interés, ¿no? Explica al embajador que los mexicas deben aceptar el vasallaje ordenado por el rey, y que es dueño de todas las tierras del mundo, y por el Papa de Roma, que es el jefe de la verdadera religión. Con el corazón en la mano, Moctezuma no acepta reunirse con Cortés y le exige que se vaya de la región. Y Cortés envía a uno de los suyos a una campaña por los pueblos de la zona para recolectar víveres, y descubre que todos se han marchado y que en los templos hay marcas de sacrificios recientes. Concluye el apartado aquí de Slava Galán describiendo con detalle los rituales de los sacrificios humanos, y apela a la ironía para criticar las posiciones contemporáneas de equidistancia cultural, porque digamos, él tiene muchos comentarios. En el fondo lo que quiere decir es que esta cultura era más atrasada, era más cruel, era más bruta. Y no tenemos que tener problema en decirlo. No lo dice de manera total, pero se deduce plenamente que esa es su idea. Entonces yo quería preguntar, ¿los sacrificios humanos hacían que la cultura méxica fuese más cruel que la española?
¿Es posible hacer valoraciones morales comparativas entre distintas culturas? Que en el fondo es lo que está haciendo Slava Galán. O el hecho de que hagan sacrificios humanos ya los invalida y ya los convierte en una sociedad que, mira, bye. Sí, Alejandra. Sí, es una opinión, es una observación con los ojos de hoy en día. Eso es lo que ocurría en ese territorio y esa era su cultura y punto. Después el problema que le ocurre a todos los nativos se debe a la llegada de los conquistadores. Si los conquistadores no hubieran llegado, no hubieran ocurrido todas estas miserias que les ocurrió vivir. Y si hubieran seguido viviendo con sus costumbres, tal vez se hubieran desarrollado de alguna manera diferente, como ocurrió en otras regiones, incluso en Europa. Alguien, creo que fue Fermín, en otro debate comentó cuando veíamos el tema del traslado de virus de una región a otra, en Australia, cómo los ingleses introdujeron el caballo, por ejemplo, me acuerdo. Toda esa historia, de Sí. todo lo negativo que implica la llegada de una cultura a un territorio nuevo. Con los indígenas o los nativos australianos es exactamente lo mismo, le ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, que sean considerados animales o atrasados, o como quieras denominar. Bueno, en definitiva, su cultura es el desarrollo que ha tenido esa región, los habitantes de esa región. Ese es el punto de vista de la llegada de la conquista europea, inglesa o española o portuguesa, considerar a los nativos animales o atrasados o lo que sea. Es un punto de vista. Y si los conquistadores europeos no hubieran llegado a ningún lado, no sé, esas culturas locales se hubieran seguido desarrollando en su propio, a su propia velocidad, digamos, de manera distinta al desarrollo europeo. El simple hecho de que llegaron fueron porque fueron capaces de desarrollar el poderío naval y desarrollar ciertos elementos culturales y militares, etc. Pero bueno, es un punto de vista, el punto de vista del conquistador. Eso es todo. Sí, Miguel. Sí, es cierto, es difícil tratar de ver una cultura tan antigua con unos ojos distintos a los que tenemos actualmente con el bagaje histórico, religioso, moral. Es difícil separarlo. Pero, y es cierto que tampoco se puede catalogar una cultura, en este caso pues la mexica, porque por un hecho que es los sacrificios humanos. Tendrían cosas positivas de desarrollo, como hemos escrito, ¿no? A nivel de urbanismo, a nivel de cultivos, de agricultura, es decir, a lo mejor tienen un desarrollo más adaptado al medio, pero yo no tengo problemas en decir que en ese sentido era muy triste y era muy penoso que estuvieran en ese punto de realizar sacrificios humanos. Y no tengo por qué basarme en un principio judío-cristiano para afirmar esto. Creo que el sentido común dice que la vida de otra persona no está para mí, menos aún para satisfacer un Dios imaginario, ¿no? Si es que fuese el motivo, que tampoco lo sé exactamente, entiendo que sería algo así. En mi caso particular no tengo problema para decir que eso estaba mal. O sea, que era algo que no ayudaba en su sociedad, o que no. Porque además creo que también tenían castas, clases, y creo que eran los guerreros, los prisioneros de las contiendas que tenían, los que eran primeros en ser sacrificados, ¿no? Hay una película muy buena, me gustó bastante, de Mel Gibson como director, que además se grabó en el idioma original, Apocalipto, por si la queréis ver, ¿no? Porque te introduce un poco en lo que era la cultura maya de ese tiempo. Creo que previa a la conquista o a la llegada de los europeos. No me gusta la palabra conquista, la llegada así de los españoles, porque creo que finaliza en una escena en la que ven de lejos llegar a los barcos.
Bueno, pero eso que dices, Miguel, de que los sacrificios humanos les hacían mal a la sociedad, no sé por qué, por ahí resulta que esas ceremonias eran muy importantes para mantener la cohesión, para mantener su fe, para mantener su... Bueno, yo se lo preguntaría al sacrificado. Por respeto a la vida humana, sin más. Es que casi me cuesta argumentarlo porque me parece tan obvio, ¿no? Que no necesita explicación. Es decir, no digo que no tuviera una función social, pues claro, la tendría, pero la vida, nadie puede disponer de la vida de nadie, menos, no sé. Para mí es algo que no es positivo ni como sociedad ni individual. Bueno, Alejandro y luego Julio. Sí, te has dicho que... Alejandro y luego Julio. Ok. Quería comentar muy rápidamente en cuanto a los sacrificios humanos, los sacrificios aztecas. En el capítulo 60, tengo acá mis apuntes, el autor, esto no es una opinión personal del autor, creo que, no recuerdo, pero creo que cita a otro autor, lo sacó de otro libro, de otra experiencia. Comenta que esta ceremonia es como una ceremonia religiosa, es la evisceración cardíaca, es decir, tiene un sentido místico. Y se hace una comparación, de acuerdo al autor, a la referencia que hace de otro autor, que si se ve la esencia del cristianismo, esto es una suerte de comentario religioso, es un rito parecido, es decir, la comunión no es ni más ni menos que la ingestión de la carne y sangre de Jesús. Entonces, es simbólico, pero es canibalismo, es obviamente simbólico. Entonces, ambos ritos, el simbólico y el práctico de los aztecas en aquel momento, de la evisceración, comparten la idea. Es parte de la idea. Ambos se refieren a la redención, son más de lo mismo. Uno lo hacía de manera práctica y los otros lo hacen de manera simbólica. Ahora, lo que yo quiero agregar es que desde el punto estrictamente religioso, este tema de la comunión, por ejemplo, que es tomar la sangre y comer la carne de Jesús, que sería el líder religioso. Entonces, ¿cuál sería el punto de vista de un budista o los musulmanes o de un ateo? Para mí, perdón, no quiero ofender a nadie, pero para mí esto podría ser considerado tan atrasado o tan brutal como la misma evisceración cardíaca de los aztecas. Así que todo depende del punto de vista. Obviamente un cristiano, un católico no va a estar de acuerdo con esto, pero bueno, es así. En el mundo convivimos gente de muchas religiones y ateos y bueno, y cada uno tiene su punto de vista. Entonces esto a mí me pareció interesante. Y no es el punto de vista del autor, porque, te repito, es el capítulo 60, creo que es una referencia a otro autor, como antropología o algo por el estilo. Sí. Julio. Me parece que está enchufando el ordenador. Espera, Julio, ¿puedes hablar? Ah, sí. Sí, que se me había quedado sin batería y lo estaba enchufando. Bueno, este es un tema complejo. Desde luego, desde el punto de vista, digamos, ideológico, personal, sentimental, no tiene ningún tipo de discusión. Es decir, lo que dice Miguel, yo creo que no tiene discusión, pues estamos todos de acuerdo en que es una barbaridad, ¿no? Estos sacrificios humanos, más tal como los hacían, pues, en fin. Pero, hombre, desde un punto de vista antropológico, tal como decía Alex, y histórico, pues la mayor parte de los pueblos del mundo, en algún momento de su pasado, han tenido ritos más o menos similares. Es decir, bueno, pues el sacrificio de Abraham, Isaac, en la época de Abraham, pues a punto está de clavar el cuchillo a un hijo que estaría atónico viendo a su padre que iba a matarle, hasta que vino un ángel y le dijo, detente, ¿no? Pero vamos, estábamos hablando de sacrificios que se hacían. Los romanos transformaron en la época histórica que conocemos, habían transformado los sacrificios humanos que se hacían anteriormente por sacrificios de animales. Pues sacrificaban fundamentalmente a bueyes para predecir un poco su futuro.
Y en Europa igual, es decir, que en los pueblos celtas pues está bien documentado el sacrificio de personas. Pero eso no tiene nada que ver para que hagamos juicios de valor y tampoco justifica eso la conquista. Es decir, que hay que conquistarles, como se decía, para quitarles esas costumbres. Hombre, lo que se hizo, lo que le hicieron a ellos, pues no es menor que sus propios sacrificios. Es decir, la barbaridad con la que se conquistó América en muchos momentos, pues, en fin, es como para no establecer elementos de comparación. Yo creo que estas cosas, analizar, juzgar el pasado, yo creo que es muy difícil. A mí no me resulta fácil emitir juicio de valor sobre esto. Que aquello había que eliminarlo, pues efectivamente es cierto, pero a costa de destruir todo un país, no lo sé. Miguel. Sí, bueno, me ha parecido interesante el análisis de Alex desde el punto de vista antropológico, comparando los sacrificios humanos con, por ejemplo, la celebración de la cena, ¿no? Como recuerdo de la muerte de Jesús. Efectivamente, son símbolos, no es comparable. Es decir, si visualizamos matar a una persona, a un niño, a un hombre, a una mujer, y en esto clavarle un puñal y sacarle el corazón, a tomar pan o vino recordando lo que Jesús hizo, que fue morir por los demás, porque eso es lo que dice el cristianismo. Es decir, entiendo que bueno, no me voy a liar. Lo que el cristianismo dice es: el hombre se ha separado de Dios, ha tomado su propio camino, eso tiene unas consecuencias no positivas, lo que llama pecado, y no puede estar delante de Dios, pero para que pueda estar delante de Dios, Dios envía a su Hijo para que muera en nuestro lugar. Es decir, es un autosacrificio o un camino que establece un puente para poder volver a Dios. Y el recuerdo a ese sacrificio se toma la cena. Cuento esto porque es diferente, entiendo, del enfoque antropológico que podían tener los sacrificios humanos en esas culturas, que entiendo, que no soy experto obviamente, pero entiendo que lo que pretendían era satisfacer la sed de sangre de los dioses, ¿no? Es decir, de algún modo cubrir una supuesta ira o unas consecuencias nefastas para la sociedad, que quizá tenían una función social, es decir, pues era la celebración de que habían ganado la guerra. Entonces, los grandes prisioneros les mataban y aquello era una fiesta, habían rodado la cabeza por la pirámide abajo y pues era una celebración, no lo sé. No, ya digo que no lo conozco con detalle, pero el enfoque es distinto, es decir, es curiosa la analogía que has planteado, pero es muy distinta. Y ya que para mí no es comparable. Pues nada. Bueno, si no tenéis ningún comentario más, hemos llegado al apartado último que teníamos para hoy. Y nada más. Seguimos en 2 semanas con la tercera parte del libro, la tercera cuarta parte. Ya os diré hasta qué capítulo, bueno, calcularé. Y nada más. Esta semana que viene tenemos una sesión especial el miércoles con Mariano Sigman, que al final se ha prestado a participar, y es a las 7 de la tarde, va a durar 1 hora. Es el autor de La vida secreta de la mente, me parece un tipo súper interesante, así que recomiendo por favor que asistáis, porque creo que va a ser una oportunidad muy buena. Y bueno, estamos empezando a intentar contactar con los autores y en la medida de lo posible hacerlos participar. Y esta es una ocasión, la primera vez que lo hemos conseguido, y bueno, esperemos que se repita. Y nada, y luego ya la siguiente semana, el sábado próximo, arrancamos con un libro nuevo, que ya me gustaría recordar cuál era. 3 utopías Sí. contemporáneas o algo así, ¿no? Sí. A ver, lo tengo por aquí. Espera, a ver. 3 utopías contemporáneas. Sí, 3 utopías contemporáneas, de Francis Wolff, si no me equivoco. Es un libro más corto y entonces le hemos dedicado 2 sesiones.
Ahora estoy comprobando que es esta. Sí, tres utopías contemporáneas de Francis Wolff. Así que nada, quedamos así entonces. Muchas gracias. Ah, Alejandro, sí. Una pregunta final muy rápido. Si en el futuro lograras contactar al autor de este libro, de La Conquista, Lava Gabán, para participar de un debate, creo que Sí. sería muy conflictivo porque creo que los que participamos hoy coincidimos en que dice bastantes tonterías, aparte de Bueno, no, pero... No sé si se sentiría cómodo en dicho debate. Bueno, no sé, seríamos amables. Seríamos Digamos, yo había pensado contactarlo, le escribiré. No creo, es demasiado, quizás demasiado conocido, no lo sé, bueno. Seguramente la editorial le dirá, no, este club de lectura no lo conoce ni su padre. te Pero dentro critican. de 3, 4, 5 años van a venir a pedirnos de rodillas las editoriales. Y será criticado. Jesús. Y ya veremos si tenemos tiempo. Ya veremos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos la Gracias semana a ti que por viene. todo tu trabajo. No. Sí, muchas Adiós. gracias. Es realmente genial y generoso. Borges. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y saludos, Margarita, que no has dicho nada. Nada, cero. Ah, bueno, no, habías mandado un mensaje por escrito. Un beso. Venga, Un beso. saludos. Adiós, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Adiós.